Decidí charlar sobre esto porque vengo viendo desde hace unos días y no es la primera vez que pasa, pues esto venía ya desde muchos otros, desde hace un tiempo largo, diría, y desde otras facultades. Pero lo que llamó más la atención fue lo que pasó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Un incidente, no el primero en el ambiente universitario, que los medios lo describieron como una disputa por la instalación de una mesa partidaria libertaria que terminó en insultos, empujones, golpes entre militantes libertarios, peronistas y de izquierda. Lo ocurrido en psicología no es solamente una pelea entre agrupaciones estudiantiles. Y esto es lo que me empieza ya a preocupar, porque es un síntoma. Muestra cómo la Universidad Pública Argentina está empezando a reproducir, está empezando, ya desde hace un tiempo empezó, ¿no? Pero ahora está empezando a hacer, no a nivel intelectual y de debate, cosa que esa influencia existía desde antes, lo está empezando a hacer en la práctica cotidiana de la disputa más en los pasillos, de una matriz de conflicto que han importado obviamente de dónde, de Estados Unidos. Un enfrentamiento entre la izquierda progresista identitaria y la derecha liberal libertaria que se presenta como una reacción frente al control cultural de las universidades. En Estados Unidos este modelo tuvo una lógica muy clara. Durante años los sectores progresistas fueron aquellos que dominaron el clima cultural universitario, especialmente en las instituciones de élite. Fíjense que Estados Unidos marca la cancha en las teorías económicas, sociales, en el relato de la historia, en la filosofía, en lo que se les ocurra. Básicamente Estados Unidos es el que pone los lineamientos y lo hace desde una presunta posición de izquierda. Esto ya nos debería dejar pensando bastante. Lo hicieron con un discurso de representación de los oprimidos, aunque muchas veces lo hacían desde espacios profundamente privilegiados, como las universidades de la Ivy League estadounidense, que pueden llegar a pagar a razón de 80 o 90 mil dólares por año de estudio, lo cual hace que aquellos que puedan estudiar en estas universidades pertenecen a un pequeño sector muy acomodado de la sociedad. No era raro entonces ver estudiantes en universidades muy caras, muy costosas, pertenecientes, como decíamos, a las capas sociales más acomodadas, hablando en nombre del pueblo, de los pobres, de las minorías y de los excluidos. Una contradicción evidente porque era una élite cultural que hablaba como si fuera marginal. Mucho, inclusive en la música, lo vemos, se coquetea con lo marginal, pero desde la posición cómoda de no resignar su posición social importante. Es como me disfrazo, hago un juego de rol y por un tiempo soy pobre y oprimido y hago un discurso revolucionario incendiado y después me voy a mi casa a vivir dentro de la opulencia que acostumbro. Y el discurso, bueno, ahora vamos a ver el discurso, porque el discurso no puede ser cualquier discurso, porque si no sería un discurso peligroso y estaríamos viendo en un cambio de modelo, cosa que no estamos viendo, sino más bien vemos todo lo contrario. Desde que este modelo estuvo imponiéndose, cada vez vemos más concentración de la riqueza. Ese exceso, podríamos decir, de estas élites liberales produjo que la derecha liberal y conservadora reaccionara y encontrara una plataforma perfecta para presentarse como la defensora de la libertad de expresión, del debate abierto y del sentido común frente al dogmatismo progresista. Curiosamente se invirtió. La izquierda siempre era la que reclamaba la libertad de opinión, la libertad para hablar, para decir lo que uno pensaba, y ahora resulta que el que reclama eso es la derecha. Mientras que la izquierda empieza a hablar de censuras e intolerancias contra los intolerantes. En los campus estadounidenses, ahí sí se multiplicaron los conflictos con charlas canceladas, muchos hubo, actos interrumpidos, violencia, acusaciones de censura y disputas sobre qué ideas podían ser discutidas y circular y cuáles no. El punto central, por supuesto, es que esa pelea no resolvió nada esencial. La universidad estadounidense hoy sigue siendo tan impopular como lo fue siempre. No es más soberana que antes, no está más vinculada a las necesidades reales del pueblo estadounidense. Sigue siendo una universidad de élite, pero quedó atrapada en una guerra cultural entre minorías intensas. De un lado el progresismo identitario, del otro lado el liberalismo
o libertarismo reaccionario. Dos lenguajes que se enfrentaron, pero ambos nacían de una misma matriz de la cultura anglosajona. Y eso es lo que ahora se está trasladando a nuestra región. La trampa está en presentar dos posiciones anglosajonas como si fueran verdaderamente opuestas. De un lado aparece la izquierda progresista, muchas veces mezclada con sectores del peronismo universitario, hablando en nombre de los derechos de las minorías, las diversidades, las inclusiones, siempre en plural, y las causas globales. Del otro lado aparece el libertarismo, que toma las banderas de la libertad individual, el mercado, el mérito, la propiedad privada y la rebelión contra la casta, en este caso la universitaria. Pero cuando se mira un poquito más en lo profundo, ambas corrientes comparten un mismo punto de partida. Básicamente, desarman la comunidad nacional. El progresismo identitario fragmenta al pueblo en minorías, en identidades, en colectivos agraviados y en demandas sociales. Con eso, desplaza el eje que ya no es la nación ni la comunidad organizada, ni el destino histórico de un pueblo, sino la administración permanente de las diferencias internas. El libertarismo, por otro lado, desde otro punto de vista, hace exactamente lo mismo. Por eso decimos que tienen muchos puntos de contacto y después se ofenden. El libertarismo disuelve la continuidad de la comunidad de individuos aislados en consumidores, en constituyentes, en emprendedores y en propietarios. Y con eso logra que su eje tampoco sea la nación, sino el individuo abstracto frente al Estado. Así uno rompe la comunidad por la vía cultural, la izquierda progresista, y el otro la rompe por la vía económica, la derecha liberal. Uno sustituye la conciencia nacional por identidades parciales, el otro la sustituye por el mercado. El resultado es bastante parecido porque da lugar a un pueblo entonces sin un lenguaje común, sin un proyecto compartido y sin la capacidad de organización frente a la política real. Por eso la pelea entonces es muy funcional al poder. Parece una batalla ideológica, pero en el fondo, cuando uno la analiza en profundidad, organiza el debate dentro de límites perfectamente aceptables por el poder. Por algo, la izquierda trotskista aparece en cada programa de televisión donde se produce un debate. Siempre uno de los extremos son ellos. Nunca ven nacionalistas, por ejemplo, nunca hay espacio para los nacionalistas. Nadie discute entonces la subordinación estructural, el papel de la Argentina o en el sistema internacional, la dependencia tecnológica, financiera, educativa, cultural, militar, nada que sea serio. Nadie discute, por lo menos nadie lo discute en profundidad, nadie discute por qué nuestras universidades forman generaciones que conocen más las categorías importadas que se dan en Estados Unidos que la propia historia de nuestro país. Porque no discuten por los problemas históricos del país. No estamos discutiendo ni siquiera, no sé, unitarios y federales. Ni saben qué son los unitarios y federales. Discuten categorías propias del siglo XXI de Estados Unidos. Se discute entonces contra la libertad individual, pero no se discute soberanía. El problema más grave no es que haya una militancia universitaria. Eso es natural y hasta puede ser bueno. La militancia universitaria siempre existió y en otros momentos dio a la luz cuadros con formación política, histórica y doctrinable de primer nivel que contribuyeron en forma muy importante al desarrollo del país. El problema es que hoy no sucede eso, es que buena parte de esa militancia habla apenas de categorías importadas. Se piensa en la Argentina en realidad con moldes que están diseñados para otra sociedad y con otros objetivos. Se copian entonces debates nacidos en universidades de Estados Unidos y se los instala como si fueran naturales en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, o en San Pablo o en Río, porque esto pasa también en Brasil, pasa en los países vecinos. Se importa además la gramática del conflicto anglosajón. Entonces hablamos de razas, de géneros, de privilegios, de opresiones, meritocracias, libertades individuales, cancelación, discurso de odio, apropiación cultural, víctima, supremacías y diversidades. Y fíjense si este último listado que hice no les suena conocido. Es básicamente todo lo que se habla hoy en la política, más en la universitaria. El desarrollo del modelo del país no se habla, el concepto de patria se desecha, de eso ya no hay más nada. Algunas de estas categorías pueden tener
aspectos que son atendibles en su contexto, pero cuando se trasladan a sociedades como las nuestras, mecánicamente, solo producen una deformación. Iberoamérica no tiene la misma historia racial que tiene Estados Unidos, ni siquiera Brasil la tiene. No tiene la misma formación estatal, no tiene la misma estructura religiosa, no tiene la misma experiencia imperial, no tiene la misma relación entre pueblo, territorio y nación. Copiar esas categorías sin mediación produce básicamente una universidad colonizada mentalmente. En Brasil esto se ve con mucha claridad, con mucha centralidad, porque empezó a girar todo alrededor de la cuestión racial y de minorías de género. Las políticas de cuotas modificaron efectivamente la composición social y racial de las universidades. Distintas fuentes argumentan que esto sucedió en forma significativa por la presencia de estudiantes negros, pardos, mulatos, indígenas en la educación superior. Hasta ahí todo bien, pero hubo un problema político que apareció con esta cuestión. En vez de integrarse esto desde la idea de una nación brasileña más amplia, se convirtió en un principio permanente de fragmentación. Es decir, integramos todas las minorías, no para hacer un Brasil más grande y amplio, lo integraron para hacer un país más fragmentado, donde cada una de estas minorías contribuye a la fragmentación. Entonces Brasil deja de pensarse como un pueblo histórico y empieza a pensarse como la suma de segmentos en competencia. Se va entendiendo cuál es el problema. Fragmentan la estructura. Ya no hablamos con la nación, hablamos con un grupo de distintos colectivos que luchan entre sí. Y eso es un esquema peligroso para nuestra región, porque nuestros pueblos todavía conservan, especialmente fuera de las grandes ciudades, valores que son comunitarios, religiosos, familiares, patrióticos y tradicionales. Y estos valores no encajan con el progresismo cosmopolita ni con el libertarismo individualista, muy propio de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. La universidad, en vez de estudiar esta realidad popular, muchas veces en realidad la termina por despreciar. La mira como forma de atraso, de ignorancia, de un conservadurismo o de falta de educación. Y entonces ahí vemos cómo nace un divorcio entre la política y la sociedad. Las peleas universitarias son muy ruidosas, pero generalmente no generan gran representación. Pueden ocupar diálogos en pasillo, en redes sociales, interesan en los centros de estudiantes, en los medios y discursos públicos, pero eso no significa que se extienda al resto de la población, porque la mayoría social mira sus enfrentamientos a la distancia, como algo ajeno y de poco interés, cuando no repudiable. Los trabajadores, los pequeños comerciantes, las familias del interior, los jóvenes que buscan trabajo, los jubilados, los productores de campo, los padres que no llegan a fin de mes, ven una discusión ajena. Ven a las minorías universitarias peleándose por símbolos, consignas y posiciones abstractas, muy lejos de su vida real que se deteriora día a día. No se sienten representados, no sienten que nada salga de esas universidades que puedan ayudarlos en su vida. Por eso asisten pasivamente a recortes universitarios o cierre de instituciones, porque no hay empatía con lo que pasa en las universidades. Y no hay empatía porque las subuniversidades no representan el sentir popular. Y en ellas recae el mayor compromiso porque se supone que son la crème de la crème intelectual de la nación. Eso produce finalmente una apatía social y esa apatía es profundamente funcional. Cuando se intentan cerrar instituciones educativas, cuando se les recorta el presupuesto, es por esta base. Es porque esta base ha producido esa fractura. Cuando la sociedad deja de creer en las instituciones y tampoco en los partidos políticos, y mira de reojo a los sindicatos, en las universidades y las organizaciones políticas, no hay una excepción. Y el poder real, entonces, comienza a gobernar sin resistencia, que es lo que estamos viendo ahora, porque ya no necesita convencer grandes mayorías organizadas. No hay un contrapeso político del otro lado. Le alcanza con administrar el cansancio social, promover constantemente peleas laterales,
toda esa serie de peleas constantemente que van apareciendo, y colocar gerentes políticos que ejecutan los programas que fueron diseñados fuera de cualquier debate nacional. Consecuencia entonces, una democracia vaciada, donde encontramos, sí, campañas, consignas, escándalos, peleas en redes, en televisión, pero falta lo esencial, que es que la comunidad nacional esté consciente de sus intereses históricos y participe. Una universidad pública en un país periférico debería cumplir una función estratégica, que es la de formar cuadros pensantes en la nación, no solamente profesionales, no solamente técnicos, ni tampoco militantes. Cuadros con capacidad de comprender. Un cuadro es algo mucho más que un técnico. Es alguien que debe comprender el lugar del país en el mundo en que está, analizar sus recursos, sus amenazas, su estructura productiva, su historia, su cultura y sus posibilidades de desarrollo. Cuando la universidad se convierte meramente en un campo de batalla entre el progresismo identitario y el libertarismo, esa función se empieza a degradar. El estudiante entonces aprende a repetir consignas. Fuera, macho, fuera. Una de las brillantes muestras intelectuales de la juventud universitaria hoy, militante, pero no pensar en poder. Aprenden a ubicarse en tribus ideológicas, pero no a interpretar la realidad nacional, sino simplemente a ocuparse de debates que no tienen pensamiento propio. Y ese es el daño más grave que se ha hecho, porque un pensamiento que no tiene un desarrollo propio termina siendo gobernado por el pensamiento ajeno. Y cuando las categorías son importadas, vienen desde afuera, también vienen desde afuera las soluciones, los diagnósticos, las prioridades y los enemigos. Por eso después tenemos libertarios, por ejemplo, creyéndose que están luchando contra los musulmanes en la Argentina, cuando hay apenas un puñado de musulmanes integrados de hace siglos en el país sin ningún tipo de problema. ¿De dónde sacaron que estamos preocupados nosotros por la invasión musulmana o la invasión andina, cuando los bolivianos son los que proveen básicamente buena parte de la industria textil argentina y de todo lo que tiene que ver con verduras y hortalizas? Si no fuera por ellos, estaríamos en un serio problema. Y así podríamos seguir esa opacidad de mente que traen por importar soluciones de afuera y después meterlas con forceps en una especie de lógica local que obviamente no tiene nada de lógica. Y ahí hay un punto decisivo, que es la desconexión completa entre la militancia universitaria y la percepción social. Además, hay que comprender elementos propios de la izquierda universitaria que parecen no caber dentro de la nación. Cada acción de este tipo no fortalece su posición, sino la debilita. Y es algo casi incomprensible por qué lo repiten. Si ven la cantidad de videos que suben en las redes sociales, los comentarios que ponen ahí, festejando echar a quienes piensan distinto, aunque yo no comparto, lo más mínimo saben las ideas libertarias, pero festejar que no les dejan poner una mesa, en lugar de dejar poner la mesa y destruirlos con argumentos, solo generan resentimiento en el resto de la población. Cada vez que impiden que una mesa se instale, cada vez que interrumpen una charla, cada vez que persiguen a un adversario político, que lo expulsan o responden con violencia física o verbal, el resultado no es una demostración de fuerza política. Es una operación involuntaria de propaganda a favor del enemigo que están echando. Y no se dan cuenta. El ciudadano común, cuando ve esto, no ve episodios con categorías internas de la militancia, no piensa en la correlación de fuerza, la lucha contra el fascismo, la resistencia, la disputa territorial o la defensa de la universidad pública. Si ustedes creen que eso ve el ciudadano común, están absolutamente equivocados. El ciudadano común ve jóvenes politizados que se pelean dentro de una facultad que está sostenida con recursos públicos, que son intolerantes y patoteros. Y observa una universidad que está tomada por facciones de estudiantes que, en lugar de estudiar, debatir y formarse, reproducen una guerra partidaria que no solo resulta ajena, sino que tiene harto a todo el conjunto de la sociedad argentina. Está todo el mundo harto de las internas políticas que solo dirimen espacios de poder entre quienes pertenecen a este grupo. ¿O qué se creen que quería decir Milei con lo de la casta? ¿Por qué se creen que Milei ganó con eso las elecciones? Porque la gente está harta. Y Milei le dijo lo que quería escuchar.
Ese es el error estratégico que sufre la izquierda universitaria. Cree que está defendiendo un territorio político, pero ante la sociedad aparece como una minoría autoritaria que no tolera ningún tipo de disenso ni discusión, que bloquea a otros, pero que en realidad a los libertarios les entrega la imagen que están buscando. Nosotros queremos hablar, queremos debatir, pero ellos nos quieren censurar. Y en las épocas de las redes sociales, esta escena es letal. Cada empujón, cada grito, cada mesa que dan vuelta, cada amenaza que hacen, cada escrache, genera miles y miles y miles de comentarios negativos. Nadie le festeja esto, porque esto confirma una percepción social que ya estaba preinstalada, que es que los sectores de izquierda no quieren debatir sino imponer. Y con esto les da la razón. Entonces, cuando esto ocurre dentro de una universidad pública, el rechazo se amplifica porque la gente puede tener críticas al gobierno, de hecho las tiene. Se está cayendo a pedazos la imagen pública de este gobierno, al ajuste, al deterioro educativo y demás, pero no está de acuerdo, no necesariamente acepta que la universidad esté convertida en un espacio de control partidario de fuerzas que además tienen ideas impopulares y que se manifiestan en una estética cultural repudiable para el ciudadano común. Porque el hecho de disfrazarse, de ponerse los varones pollera y ese tipo de cosas, y desde esa posición hacer un discurso pseudo revolucionario, chicos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero no cae bien en el resto de la sociedad. Eso es un discurso endogámico. Entre un grupo de militantes políticos puede ser aceptable. Cuando uno sale a la calle, va al supermercado, va a la verdulería o va a la fábrica, se encuentra con una realidad muy diferente. Y entonces acá aparece otra contradicción enorme. La izquierda dice defender la universidad pública, pero muchas veces actúa de manera que se aleja de la sociedad de esa misma universidad. En vez de mostrar un espacio de excelencia, de pensamiento superior, de formación y servicio nacional, aparecen como un campo en disputa de agrupaciones políticas con una imagen profundamente deteriorada. Entonces el ciudadano que está harto de los impuestos, de la inflación, de la inseguridad, la precariedad y la decadencia cultural, empieza a preguntarse, ¿por qué debe pagar impuestos? ¿Por qué debe hacer un esfuerzo para sostener una universidad que parece más preocupada por los problemas de la militancia que por resolver los problemas del país? Yo no sé si está bien o mal, si tienen razón o no, pero esto es lo que pasa. Y esto es grave además porque afecta incluso cualquier tipo de causas, incluyendo las legítimas, porque cuando hablan de presupuesto, de salarios docentes, becas, infraestructura, proyectos de investigación, tiene razón, pero eso se mezcla y cae en la volteada y queda asociado a las imágenes de violencia, sectarismo o prepotencia. Con eso pierden apoyo social, no lo ganan, no están construyendo una revolución, se están aislando. La forma que utilizan destruye el contenido y el poder lo sabe y lo utiliza. La izquierda universitaria no advierte que la sociedad le está otorgando un cheque en blanco por presentarse como defensora del público. No le está otorgando ningún cheque. Los libertarios entienden mucho mejor este mecanismo, saben que no necesitan ganar un debate profundo sobre la nación, sobre el papel de la universidad, la ciencia o el desarrollo. Le alcanzan con provocar esa reacción desmedida. Instalan una mesa, organizan una charla, buscan visibilidad, esperan el choque y luego viene la respuesta violenta y eso les da la razón y ellos pueden salir a decir que ahí está la prueba de que la universidad está capturada por una izquierda intolerante. Táctica simple, simplona diría, pero profundamente efectiva. La izquierda cae entonces en la trampa porque sigue actuando como si controlara el sentido moral de la escena. Y este es el otro gran problema. Durante tal vez muchos años, la izquierda, el progresismo, era la conciencia moral de la sociedad, pero ya no lo es. Y actúan como si lo fueran. Entonces creen que todavía pueden definir quién es democrático, quién es fascista, quién puede hablar, quién debe ser expulsado. Pero eso ya se agotó hace años. Fuera de los círculos militantes, en donde se retroalimentan estas ideas, buena parte de la sociedad ya no acepta esa autoridad moral que creen tener. Más bien todo lo contrario, la rechaza. El problema de fondo es que la izquierda universitaria se habla a sí misma. Sus acciones están pensadas para ser comprendidas dentro de su propio ecosistema. Asambleas, centros de estudiantes, agrupaciones, redes militantes, cátedras, y se mueven en ese círculo.
Pero esa escena no queda solo dentro de la universidad, porque hoy circula en redes, llega a personas que no comparten eso, esos códigos, y se convierte en una prueba visual en realidad en contra de ellos. Cada vez que suben un video festejando que la universidad no tiene lugar para los libertarios, lo único que hacen es abrirle las puertas a más y más libertarios. Y por otro lado, uno se pregunta si es cierto por qué miércoles todos los profesionales y en áreas enteras salen con una visión muy diferente y anglófila, ¿no? Sería bueno que la izquierda se pregunte eso. Ahí se produce entonces el efecto político inverso. Cuanto más intentan bloquear al adversario, más lo fortalecen, y cuanto más denuncian entonces al libertarismo como una amenaza, más lo presentan como una víctima. Cuanto más ocupa la universidad un papel de un territorio partidario, más alimenta el discurso contra la universidad pública. La izquierda no solo perdió razones históricas, también perdió la lectura social. No comprende cómo la ve el pueblo común. No percibe que buena parte de la sociedad repudia la violencia, la censura y la prepotencia. Y la propia partidización de las instituciones educativas no entiende que sus gestos, que son pensados como actos de resistencia, son leídos como actos en realidad de soberbia. Y que Miriam Bregman tenga algunos votos más o menos no implica que vaya a ganar una elección. No crean, porque esto lo escucho desde hace 30 años, que no, se ve que la izquierda crece. La izquierda no crece, a veces capta un poco más, un poco menos de descontento con el resto del sistema político, pero en sí, la gente por la calle no tiene ideas de izquierda, y menos las ideas de deconstrucción. La izquierda universitaria, entonces decíamos que cree que administra la legitimidad moral de la universidad, pero cada episodio demuestra lo contrario. Cada violencia demuestra que ya no convence a la sociedad, sino que la espanta, y que ese rechazo social le da al liberalismo su mejor herramienta de campaña. El caso de psicología funciona como un ejemplo que condensa todo este proceso, porque primero aparece una disputa entre agrupaciones que se presentan como antagónicas: libertarios, trotskos, trotskos, peronistas, progres y demás. Segundo, el conflicto escala hacia la violencia física o a la intimidación. Tercero, cada lado se va a victimizar y usa el episodio para sostenerse en su relato. El cuarto punto, los medios amplifican la escena como una batalla entre la libertad y el autoritarismo, o entre el fascismo y la resistencia. Y finalmente, el debate real quedó sepultado y nadie se acuerda. La pregunta de fondo entonces no es si la agrupación pudo colocar la mesa o no, o si la otra tiene derecho a protestar. Eso importa, pero hasta ahí. No, porque no agota el problema. La pregunta real, profunda, lo que deberíamos preocuparnos, es por qué las universidades argentinas reproducen una guerra cultural de los campus estadounidenses. ¿Por qué nuestros estudiantes discuten el lenguaje del mundo anglosajón? ¿Y por qué la política universitaria se acerca cada vez más de las necesidades, se aleja cada vez más de las necesidades nacionales? ¿Por qué tantos sectores que dicen representar el pueblo hablan un idioma que el pueblo no acepta, no reconoce, no entiende y no comparte? ¿Y por qué la reacción libertaria, que se presenta como una alternativa, tampoco ofrece una reconstrucción nacional, sino una profundización individualista del mismo derrumbe? Y eso es lo que constituye un mismo núcleo para todos. Lo que ocurrió en psicología no es un hecho aislado, sino una postal. La universidad pública, que debe ser un espacio de formación de conciencia nacional, queda atrapada en una pelea importada entre dos polos que se necesitan mutuamente: el progresismo identitario y el liberalismo individualista. Uno en nombre de las mayorías, de las minorías, el otro en nombre del individuo, pero ninguno seriamente habla en nombre de la nación. Y esa es la verdadera derrota política de todos nosotros. Los estudiantes se enfrentan por categorías importadas. La Argentina sigue sin discutir su subordinación, se copian las guerras culturales estadounidenses, se pierde la posibilidad de construir una política arraigada en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en nuestra realidad social y en definitiva en los intereses concretos de nuestro pueblo. La consecuencia entonces es una sociedad cada vez más cansada, más escéptica y distante de la política, y ese vacío entonces no queda vacío porque lo ocupan las élites, que ponen a trabajar a sus técnicos, consultores, fundaciones, ONG, organismos internacionales y gerentes políticos.
La pelea entonces entre libertarios y progresistas en la universidad parece una confrontación, pero en realidad es una forma sofisticada de neutralización, porque hace mucho ruido, divierte, entretiene, radicaliza, pero impide que emerja un verdadero peligro para el poder, una conciencia nacional organizada. La izquierda perdió sus razones históricas. Durante décadas la legitimidad provenía de una cuestión concreta: la lucha por la distribución de la riqueza, la defensa del trabajo, la crítica al poder económico concentrado y la organización de los sectores postergados. Podía discutirse sus métodos, sus doctrinas, sus resultados, pero había un ancla material real. Hablaba de salario, propiedad, producción, industria, explotación, dependencia y justicia social. Hoy la izquierda, buena parte de la izquierda por lo menos, abandonó ese terreno y se sumerge en las políticas identitarias. Cambia la lucha social por las ideas identitarias fragmentadas. Dejó de preguntarse quién controla la riqueza, quién controla los recursos extranjeros, quién define el modelo productivo o quién se queda con el excedente, y pasó a organizar su discurso alrededor de género, raza, minorías, subjetividades, lenguaje y reconocimiento simbólico. Y esto no es algo menor. Cuando la izquierda deja de discutir entonces la distribución de riqueza, el poder se queda tranquilo. Puede tolerar perfectamente una izquierda cultural, estridente, ruidosa, que no toque la estructura propiedad. La estructura de propiedad, el sistema financiero, la estrategización de la economía, nada de los resortes claves que hacen a la subordinación geopolítica. Puede incluso, y lo hace, financiarla, promoverla y utilizarla como válvula de escape, porque esa izquierda hace mucho ruido, pero no amenaza al poder real. Y con el peronismo universitario, bueno, también ocurre lo mismo. El peronismo hablaba de justicia social, integración nacional, comunidad organizada, independencia económica y soberanía política. No era la fragmentación identitaria, era la incorporación de las mayorías al proyecto popular. Sin embargo, el ámbito universitario, el peronismo olvidó, parece, sus raíces y en lugar de sostener esa mirada nacional y propia y popular, empezó a competir con el trotskismo y con la mirada del progresismo académico en la agenda cultural liberal importada. Dejó de lado la tradición histórica y comenzó a hablar de categorías ajenas. En muchos casos ya no parece disputar sentido desde el peronismo, sino busca una aceptación dentro del lenguaje dominante de la izquierda universitaria. Y esto es muy grave políticamente porque cuando el peronismo imita el trotskismo adopta una agenda de izquierda liberal estadounidense, bueno, desaparece una expresión política verdaderamente nacional. Lo que nos queda es una disputa en la misma matriz cultural: quién es más progresista, quién es más inclusivo, quién denuncia más, quién administra mejor el lenguaje de las identidades, mientras tanto el pueblo mira desde afuera. El trabajador precarizado, el comerciante fundido, el productor, el joven del interior, miran sin encontrar una representación clara. Una política encerrada, una política universitaria encerrada en sus propios códigos y más preocupada en demostrar pureza ideológica que reconstruir una comunidad nacional. Por eso cuando parecería que las expresiones políticas empiezan a desvanecerse, se pierde la identidad. El peronismo deja de ser esa expresión nacional y popular y se transforma en el progresismo universitario. Y eso da como resultado un sistema político lleno de viejas etiquetas, pero con contenidos nuevos, importados, y donde se habla de izquierda, peronismo, liberalismo, progresismo, derechas, juventudes militantes, pero detrás aparecen siempre la misma capacidad: pensar incapacidad, pensar la Argentina desde la Argentina. Y entonces ahí es donde entendemos finalmente el fenómeno de lo que sucede en psicología. No es solo una pelea entre libertarios y militantes de izquierda, es una visión de una descomposición más profunda, donde los libertarios ocupan el lugar de la reacción frente al progresismo universitario, un progresismo que ocupa el lugar moral dominante. El peronismo aparece absorbido por ese lenguaje y el viejo conflicto político argentino de nación o colonia, pueblo o élite, queda fuera de la discusión. Y esa es la trampa, porque la política real no desapareció, sino se desplazó. Y las minorías universitarias se enfrentan entre sí por agendas importadas. Las decisiones estratégicas son tomadas, mientras tanto, por bancos, corporaciones, embajadas, fundaciones y la propia élite local sin conciencia nacional. La universidad entonces debería tomar conciencia de la situación,
del pensamiento crítico nacional y no terminar funcionando como una repetidora de conflictos ajenos. Y en un país que adopta conflictos ajenos también tiene prioridades ajenas. Eso impide entonces la formación de una conciencia nacional, porque en lugar de preguntarnos qué necesita la Argentina, nos preocupa la política juvenil, se preocupa por ubicarse en una guerra cultural diseñada en Estados Unidos. La izquierda abandonó la cuestión social, el peronismo abandonó la cuestión nacional y la derecha abandonó la comunidad, podríamos decir. Y en ese vacío, la política dejó de representar al pueblo y empezó a representar las disputas importadas entre minorías ideologizadas. Por eso vemos cómo el sistema político hoy sufre un profundo descrédito y se derrumba ante nuestros ojos.